Bueno, muy bien. Entonces, hemos llegado a nuestro segundo nivel de las competencias que evalúa el ICFES. Es como el segundo nivel en el que los estudiantes son evaluados en este tipo de pruebas. Antes de comenzar con este fragmento, les quiero contar que estos niveles son jerárquicos. Es decir, que si yo no comprendo el primer nivel, el que les acabo de explicar, pues seguramente este segundo nivel va a ser mucho más complejo para mí. Por ello, miren que uno viene de manera gradual, secuencial, progresiva, trabajando desde el ejercicio en el aula, trabajando con el aprendizaje de palabras, aprendizaje o reflexiones o práctica desde los diferentes significados de las palabras en el texto para hacer una comprensión global de ese texto. Muy bien, entonces el siguiente nivel, el segundo nivel al que nosotros tenemos que llegar como estudiantes en la lectura crítica se llama articulación de las partes del texto. ¿Qué significa eso? Significa que los estudiantes deben comprender cómo está articulado un texto. Ustedes, les repito, se van a enfrentar a 27 textos de diferentes tipos en la prueba de lectura crítica y es importante que nosotros aprendamos a identificar cómo están articulados esos textos, cómo están compuestos, cómo es su estructura, para de esa manera poderle dar un sentido global. Veamos entonces, aquí vemos también una imagen, otra imagen, donde me muestra la estructura textual. Muy bien, todos los textos tienen una estructura básica. Por ejemplo, cuando estábamos por allá desde primaria hasta sexto, séptimo, nosotros aprendíamos, por ejemplo, el texto narrativo, ¿cierto? Y muy seguramente escribimos cuentos o escribimos mitos o leyendas, ¿cierto? La estructura de un texto narrativo, ¿cuál es? Es muy básica. Inicio, nudo y desenlace, ¿cierto? Esa sería la estructura de un texto narrativo. Ahora bien, los textos, todos los textos que nosotros conocemos, pues tienen una estructura. Yo siempre he dicho que la estructura es más o menos el cómo está organizado este texto para lograr una mayor comprensión. ¿Listo? Entonces, todos los textos con los que nosotros nos enfrentamos, pues tienen un título, está compuesto por diferentes párrafos, ¿cierto? Y esto también lo hemos ido estudiando durante este segundo corte. Fíjense que hemos hablado de cómo un párrafo es el desarrollo de una idea principal, ¿cierto? Cómo un párrafo tiene que estar complementado con otros párrafos que tienen una unidad, que tienen un sentido, que tienen un hilo conductor para desarrollar un tema. Entonces son dos cosas acá. Lo primero es la estructura. Todos los textos tienen una estructura. Entonces ya les hablé del texto narrativo. Por ejemplo, si habláramos de un texto expositivo, su estructura básica puede ser introducción, desarrollo de la temática y conclusión. Viene como en esas tres partes básicas. Si hablamos, por ejemplo, de un texto argumentativo, que sé que va a estar presente en las pruebas a ver, al igual que los anteriores, por supuesto, entonces aquí ya viene una introducción, un planteamiento de una tesis, que es la idea que yo voy a defender. Viene otra parte que es el cuerpo argumentativo, donde yo expongo mis argumentos, ya sea a favor o en contra de mi tesis, para defender esta idea, y una conclusión. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esos 27 textos, de los cuales algunos pueden ser los que les acabo de mencionar, es clave que yo identifique, uno, qué tipo de texto es, y dos, cuál es su estructura. Esto me puede facilitar mucho a la hora de resolver cierto tipo de preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos hablando de un texto argumentativo y el texto me pregunta algo así, o la pregunta que me orienta es la idea que defiende el autor en el anterior texto es, allí yo ya debo partir de lo siguiente: este es un texto argumentativo, ¿cierto? Y dos, pues que la idea que defiende el autor siempre va a estar puesta, puede ser en la introducción o en el segundo párrafo, dependiendo la extensión del texto. Generalmente los textos que tiene el ICFES son de 500 palabras, es decir, una cuartilla, es decir, entre 3 y 4 párrafos, más o menos. Y en ese orden de ideas, entonces, esa idea que está puesta al inicio, entre la introducción y el planteamiento de la tesis, me ayuda a resolver la pregunta de manera mucho más efectiva. Recordemos que también aquí, en las pruebas ICFES, yo tengo que ser ágil, porque allí voy a estar siendo evaluado
en contratiempo, es decir, que yo tengo un tiempo determinado para resolver las pruebas y que yo no me puedo extender de este tiempo porque luego vienen las otras evaluaciones y que yo tengo que ser muy organizado con ello. Por eso también es importante entrenarse, hacer muchos simulacros en todas las pruebas, en todas las asignaturas, para que yo poco a poco vaya desarrollando esa agilidad. No me puedo quedar sentado esperando a que llegue la prueba y voy a ver cómo me va, porque recordemos que pues esta prueba, el buen resultado me lleva a obtener grandes beneficios, como por ejemplo postularme a una beca, como por ejemplo la puerta abierta para la universidad pública y bueno, en fin, habrán muchas oportunidades que se abren cuando yo soy hábil a la hora de resolver este tipo de pruebas, que no solamente aplica para el ICFES, sino que también muchas universidades, para acceder a ellas hay que presentar una prueba, hasta para ir al SENA usted va a tener que enfrentarse a una prueba de admisión. Entonces es importante que nosotros seamos muy conscientes de que necesitamos prepararnos para hacerlo mejor en estas evaluaciones tipo ICFES. Bien. Volviendo aquí entonces a este segundo nivel que evalúa el ICFES, que tiene que ver con el hecho de que yo reconozca que el texto está compuesto por unas partes, por una forma de organizar, por una estructura, entonces yo tengo que aprender a identificar esa estructura. Ahora, también esto tiene que ver con el hecho de que en un texto, por ejemplo acá el dibujo, o bueno, este que está un poquito más claro, todos los textos entonces van de lo micro a lo macro, ¿bien? Es decir, fíjense que cuando yo voy a escribir y nosotros cuando empezamos nuestro estudio aprendimos a descifrar un código, aprendimos a identificar los diferentes fonemas que conforman el alfabeto, ¿cierto? Y luego vimos cómo agrupados entre ellos conforman sílabas, luego palabras, luego frases, luego enunciados, luego oraciones, y que el conjunto de esas oraciones entonces me permiten elaborar unos párrafos, y que un párrafo entonces yo desarrollo una sola idea principal, que esta idea principal está, valga la repetición, desarrollada o complementada con unas ideas secundarias que me permiten dar o me permiten desarrollar las ideas, ¿sí? Entonces, el texto está compuesto por estas micro partes y macro partes que me llevan a conformar un todo. Los textos, entonces, yo tengo que también aprender a identificar esa secuencia, esa unidad temática que se desarrollan en los diferentes textos, para así pues poder resolver las preguntas que se presentan en estas pruebas saber. ¿Listo? Este sería el segundo nivel. Recuerden que para poder llegar acá, pues yo por supuesto tengo que también tener un buen dominio del significado de las palabras, un buen léxico, conocimiento de vocabulario. A eso hace referencia. Y aquí puntualmente a cómo están compuesto un texto, sus diferentes partes, desde las palabras, frases, enunciados, lo que les acabé de decir, para darle un sentido global. Un sentido global es al todo, no solamente una partecita del texto, sino en general, ¿cierto? Como yo lo entiendo y como yo lo comprendo. Aquí también aplica, por ejemplo, que estamos haciendo algunas actividades relacionadas con este nivel, y es que aprendamos, por ejemplo, a identificar, o más bien, la diferencia entre lo que es un tema, una idea principal, una idea secundaria. Los textos tienen un tema global, los textos tienen unos subtemas que me permiten desarrollar ese tema global, y eso me lleva a mí a identificar cuáles son las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias. Y esto aplica, por ejemplo, para estas preguntas puntualmente que le están diciendo a ustedes en esta pregunta. Por ejemplo, la idea principal, o es una idea principal del tercer párrafo, y le da la opción A, B, C o D. Fíjense que ahí, por ejemplo, usted no tiene que leer todo el texto, ¿cierto? Simplemente se remite a leer el tercer párrafo e identificar cuál es la idea central. También hay otras preguntas como, por ejemplo, el tema central de este texto es A, B, C, D, E. ¿Cuál sería? Entonces, el tema es esa idea global que se encierra en ese texto. Bueno, en este caso sí hay que leer todo el texto para identificar cuál sería el tema. Esperaría yo poder desarrollar algunas actividades prácticas para que este tema lo logremos aterrizar y lo podamos aplicar de una mejor forma. Entonces, vamos con el tercer nivel de las competencias que necesitamos desarrollar para las pruebas saber. Entonces, no se vayan, que esto continúa. Muy bien, y entonces llegamos al tercer nivel
de estas competencias que evalúa el ICFES y que es necesario que todos nos preparemos para lograr llegar acá. Repito, estos niveles van de manera jerárquica, o sea, si no tengo el primero me queda difícil llegar al segundo y si no tengo el segundo pues difícil llegar al tercero. La idea es que continuemos preparándonos, ejercitándonos. Hay muchas formas a través de las cuales nosotros en este momento debemos estar preparándonos para, no importa que no tengamos las herramientas, no importa que no tengamos los recursos, lo importante es tener la intención y el deseo de querer superarse, de querer fortalecer estas competencias a fin de que tengamos los mejores resultados. Entonces, la tercera competencia evaluada es la capacidad que tienen los estudiantes para reflexionar a partir del texto. Finalmente, esto es lo que se espera, que el estudiante se enfrente a un texto de manera crítica. Ahora, oído a lo que les voy a comentar, y lo decía en el anterior video, en las pruebas saber, usted tiene que aprender a ser neutro, aprender a ser imparcial, ¿sí? En este tipo de evaluaciones no aplica lo que tú piensas, es que yo pienso que mi opinión al respecto es. Eso es muy válido, por supuesto, pero no aplica para las pruebas saber. En esto sencillamente es que tú debes ser muy fiel a lo que está diciendo ese texto, a lo que plantea el autor del texto, a lo que significa ese texto en relación a las preguntas. Aquí también voy a hacer un paréntesis importante y lo hemos estudiado. Recomendamos muchas veces, antes de leer el texto, leer primero las preguntas. Con eso, cuando usted lea las preguntas, usted sabe hacia dónde dirigir su mirada al momento de leer. Repito, habrán preguntas que sencillamente las va a identificar solamente cuando usted reconoce un significado y puede continuar y no quedarse hasta que lea todo un texto y esperar para poder avanzar. Y la idea es que, repito, seamos ágiles porque también el tiempo cuenta en este tipo de pruebas y por eso repito y soy incidente en esto, en que hay que entrenar, así como el deportista, cuando se va a enfrentar a un campeonato. Usted se va a enfrentar a un campeonato que se llama Pruebas Saber, ICFES 2021. Usted se tiene que entrenar, eso no le va a llegar así. Usted tiene que dedicar tiempo, invertir en ese proceso de formación. ¿Listo? Bien, entonces en esta tercera competencia la idea es que nosotros aprendamos a evaluar el contenido del texto desde los diferentes argumentos. Aquí yo pienso que aplica un poco más los textos filosóficos, los textos argumentativos, los ensayos, ¿sí? En donde ustedes tienen que identificar la argumentación, ver la validez de estos argumentos, ver las consecuencias de los diferentes enunciados e identificar las diferentes estrategias que utiliza el escritor de ese texto para exponer sus ideas. Eso lo vamos a ver más adelante a través de las diferentes actividades que, si no en los videos, pues sí en las propuestas de las actividades que estamos desarrollando en la clase de lengua castellana de la promoción 2021. Entonces, chicos, pues espero que con estos pequeños videos algo les genere reflexiones, aprendizajes y, por supuesto, prácticas para mejorar nuestra comprensión de lectura. Entonces, gracias por acompañarme. Repito, la intención de estos contenidos pues es brindarles a ustedes también la posibilidad de ver cuáles son las dimensiones y hacia dónde tengo que apuntar para obtener un buen resultado. Saber 2021. Entonces, gracias por acompañarme y espero verlos en el siguiente video. Chao, chao.